Ahora vamos a revisar el semáforo, no los resultados del semáforo, el semáforo. De nuevo, explicar con todo gusto cómo es que se construye esta estimación final del riesgo epidémico que caracteriza a la nueva normalidad versus la jornada nacional, el periodo de jornada nacional de sana distancia. En este periodo de jornada nacional de sana distancia, en el que todo el país estuvo con actividades sociales y económicas prácticamente reducidas a cero, solo las actividades esenciales se tenían contempladas, y posteriormente, a partir de el 1 de junio, es que se comienza con esta estimación local para que en cada estado hubiera una definición específica de las actividades sociales y económicas que, de acuerdo a su nivel de riesgo, pudiera estarse llevando a cabo en cada estado. Resumen de las premisas. En 5 puntos resumimos. El semáforo orienta el nivel de riesgo poblacional. Eso quiere decir que si mi estado en el que vivo está en nivel máximo o nivel rojo de riesgo, es el hecho de salir a la calle a realizar actividades no esenciales o no necesarias, me pone en un mayor riesgo de enfermarme, de infectarme, sobre todo si todos tomamos esta decisión de salir a la calle, no mantener nuestras medidas básicas de prevención, y el riesgo se incrementa porque hay una circulación del virus muy importante, actividades muy altas, positividades altas, incidencias altas, hospitales con poca capacidad de resolución a las personas que así lo requieran, o sea, con alta ocupación hospitalaria. Se realiza de forma semanal y se publica de forma quincenal. Cada semana se les envía a las personas titulares de los gobiernos de las entidades federativas cuál es su estimación puntual para esa semana. Y uno sí se publica, como el del viernes pasado, que lo presentamos aquí y que comenzó su vigencia el día de hoy, lunes 23 de noviembre. Los gobiernos locales son los responsables de las capturas. Nosotros, el doctor Alomía, Ricardo Cortés, el doctor López-Gatell, todo el equipo, no estamos en los hospitales y en las unidades de salud y en las jurisdicciones. Las personas que trabajan en esos lugares son quienes nutren a los sistemas de información, que son básicamente el CISBER, el Sistema de Vigilancia de Enfermedades Respiratorias, y la red IRAG, en los hospitales definidos para esta actividad, la atención de personas que tienen una infección respiratoria aguda grave, ya sea requieran de un respirador mecánico o no. Son personas que requieren de una atención más especializada en un hospital, y algunos requerirán de una atención de cuidados críticos. Los criterios e indicadores se pueden revisar y modificar de acuerdo con la actividad epidémica o las necesidades identificadas. Esto ya se hizo. Antes el semáforo de riesgo epidémico tenía menos indicadores y tenía una ponderación diferente. Actualmente son 10 indicadores, cada uno de ellos tiene el mismo peso dentro de la estimación final y se llega a una calificación numérica final. Y se definen unos rangos para saber en qué color o en qué nivel de riesgo se está. Una Ciudad de México con tan alta densidad de población, que también tiene una muy alta capacidad de resolución de hospitales, se ha mantenido mucho tiempo en el nivel naranja. Sin embargo, llega a un límite. Al cruzar este límite, y este no es el caso ahora de la Ciudad de México, pero sí el caso de, por ejemplo, Chihuahua y Durango, por poner 2 ejemplos, pero así han sido del amarillo al naranja o del naranja al amarillo en una disminución del riesgo, cruzan un umbral.
Y esto es como una calificación también en la escuela. Así son los rangos numéricos. Una persona que está estudiando una maestría, un doctorado, una licenciatura, la primaria, la secundaria, que tiene una calificación de 5.9, cuando el punto de pase es 6, su calificación es 5.9. Y está en un rango específico. O 6.9. 6.9 no es 7, es 6.9. Y en el mismo caso del semáforo de riesgo epidémico. 30 puntos son 30 y están en el nivel de riesgo naranja. No es 32 ya es rojo. A lo mejor alguien diría, ay, pero 32, no, o sea, no es un asunto de te hago un trabajo y me rebajas un punto y ya estoy en naranja. No, es 32. Ahí empieza el rojo y a partir de ahí hasta el 40 es rojo, punto. Y 31 es naranja. Si estamos en 31, es naranja, pero es naranja ya con, como dice la jefa de gobierno, en alerta máxima para pasar al rojo. Y entonces hay que hacer ciertas actividades para disminuir la posibilidad de contagio, la velocidad de contagio, la cantidad de casos, para reducir el riesgo y que ese 30 o 31 la siguiente semana sea 29, 28 o 27 y así sucesivamente hasta llegar al 15. Y en el 15 pasamos al amarillo. Y así es esto, así es técnicamente, solamente es técnica. Existe un intercambio, sí, entre los gobiernos estatales y el gobierno federal. El momento en que a los gobiernos de las entidades federativas se les comparte un documento en donde dice, en el indicador 1 usted tiene tal número que cae en este rango y tiene esta ponderación, este cardinal, 1, 2, 3 o 4. Se suman los 10 indicadores, se da una estimación final, si suma de 0 a 8 es nivel verde, nivel mínimo de riesgo. Si es de 9 a 15 es amarillo, de 16 a 31 es naranja, es un naranja muy amplio, es un amortiguador para que aquellos estados que están en naranja y están reduciendo o incrementando su riesgo, tengan unas actividades reducidas lo suficientemente para ir reduciendo todavía más el riesgo, pero también se pueden abrir otras actividades que no están contempladas en el rojo para ir también equilibrando la salud pública más importante, lo más importante es la salud pública, pero también importantísimo la salud económica. Con esto se intercambia y a quien tenga alguna duda de parte de los gobiernos locales sobre la construcción de los indicadores, se pueden y se han tenido y se tienen sesiones individuales con los estados para explicar cuál es la naturaleza de su estimación del riesgo. La siguiente, por favor. Tenemos 10 indicadores. El primero, o el número 1, pudo haber sido el último, no tienen ni importancia, ni prioridad, ni nada, todos son iguales. Este es el primero que viene en nuestro lineamiento. El número de reproducción efectiva, el RT. ¿Sí? El RT, los rojos son personas enfermas, los grises son personas no enfermas. Entonces esta persona empieza con signos y síntomas, tiene contacto con estas 3, no se lavaron sus manos, no utilizaron cubrebocas, no respetaron su sana distancia y entonces resulta en 3 personas enfermas. Estas 3 a su vez tienen sus contactos específicos y si una persona que también tuvo contacto con esta persona enferma, este punto rojo, tuvo su sana distancia, se lavó bien las manos constantemente, utilizó su cubrebocas correctamente, no como diadema, no como hamaca de la papada, no nada más cubriendo la boca, sino cubriendo nariz y boca correctamente, no se enfermó. Y lo mismo sucede en diferentes escenarios. Cuando el RT es más de 1,
hay un crecimiento de la epidemia. Puede ser 2, puede ser 2.5, puede ser 3. Y entre más alto es este número RT, es mayor la velocidad con la que va creciendo la epidemia. La siguiente, por favor. Tasa de incidencia de casos estimados activos por 100,000 habitantes, indicador que siempre se presenta en esta conferencia. Este es un mapa que se toma del tablero de control que está publicado en la página coronavirus.gov.mx, en donde dice datos del CINAVE. Ahí se va a un tablero de control en donde se puede ver este mapa y se actualiza constantemente, se puede descargar, se descargan los datos abiertos también y se tiene este número, esta tasa de incidencia. Es la epidemia activa, la epidemia que tiene sus inicios en los últimos 14 días y está tasado por 100,000 habitantes para poder tener más que un comparativo entre los estados, un número que se pueda comparar para también poderlo ponderar y decir más de 40 es alta, de 40, 30 y así se estiman los rangos de también de esta tasa de incidencia. La siguiente, por favor. Tasa de mortalidad por 100,000 habitantes. ¿Sí? También se tienen sus rangos específicos, cuál es rojo, cuál es naranja, cuál es amarillo, cuál es verde. Se pueden ver todos los días. Nosotros, el doctor Alomía, lo puede revisar todos los días y para la estimación de este riesgo es la tasa de mortalidad de los últimos 14 días. Y entonces son las personas que fallecieron por COVID dividido entre la población de ese estado multiplicado por 100,000 para tener un dato duro, un dato específico y ver qué clasificación del riesgo tiene el estado o la entidad federativa que ha caído en ese número específico. La siguiente, por favor. Tasa de casos hospitalizados. Esta tasa de casos hospitalizados es de la red IRAG, de la que todos los días los hospitales COVID, los hospitales que tienen un número específico de camas definidas, puede ser el hospital completo, puede ser solo un piso, pueden ser solo algunas camas, pero que tienen registradas como para atención de COVID, nos dicen cuáles son los egresos por lamentables defunciones. Se estima de la misma forma esta tasa y se tiene también unos rangos específicos que nos dicen si tiene 0, 1, 2, 3 o 4 puntos de acuerdo a la tasa de hospitalizados por 100,000 habitantes. La siguiente, por favor. La ocupación, aquí pongo las dos ocupaciones, son dos diferentes indicadores, pero lo ejemplifico solamente con uno de los mapas que aparece en el tablero de control, que también está disponible para el público en la pestaña de datos de coronavirus.gov.mx, en donde dice ocupación hospitalaria. Ustedes pueden ver este mapa, muchos otros datos y también se pueden descargar. Entonces aquí lo que estamos viendo es cómo se puede ver de las ocupaciones hospitalarias por estado qué porcentaje de camas de las que se están definiendo para la atención de infección respiratoria aguda grave, ya sea general, que no requiere de un respirador mecánico, o de cuidados críticos, que sí requiere de un respirador mecánico, para sacar esa proporción, ese porcentaje. Es el porcentaje que todos los días también el doctor Alomía presenta y explica en esta conferencia de prensa. La siguiente, por favor. La positividad al virus SARS-CoV-2, que ya explicó también el doctor Alomía cómo se obtiene. Si tenemos 100 muestras y de ellas 50 salieron positivas, la positividad es del 50%. Entonces, ese número de 50% caería en el nivel rojo.
el que obtendría 4 puntos de este indicador y se le sumaría al resto de indicadores. Campeche, 12%. Un poco por encima del 10%. Pero no es menos de 10. Eso quiere decir que aunque sea 12 y esté súper cerquita del 10, no tiene 0 puntos, tiene 1 punto. Y ese punto se le suma a su estimación final del riesgo, y así las 32 entidades federativas. La siguiente, por favor. Y los últimos 3 que son de tendencia. Este es un gráfico que nos comparte el CONACYT, es un solo ejemplo, pero así se grafican las 3 tendencias diferentes. Y aquí vemos de este estado, de esta entidad federativa, que no sabemos cuál es su pendiente, ¿sí? Menos 0.1693, el menos como que nos dice algo, ¿no? O sea, que como que va para abajo. Va para abajo. Tiene cierta calificación. 0, si es un franco descenso, que estaría pintado en verde, como este mismo estado, esta misma entidad federativa, en su momento, en el mes de agosto, tuvo un franco descenso que después se detuvo, se estabilizó, después volvió a descender, se estabiliza, tiene un ligero incremento, y así es como hemos explicado cómo la epidemia va en olas y va así, fluctuando, a veces para arriba, a veces para abajo, siempre esperando, que a veces no se cumple, pero siempre esperando que tu siguiente ola sea menor que la grande que acabas de tener. Y de este estado, particularmente, sobre los casos de síndrome COVID, no son casos positivos. Estos son los casos confirmados. Las barritas más oscuras, las más claritas es síndrome COVID. Y con ese dato se saca esta tendencia. Por dar un ejemplo, ahí está síndrome COVID por 100,000 habitantes. ¿Cuál es la importancia del síndrome? La importancia del síndrome es que no importa si se le tomó o no se le tomó una muestra, si esa muestra fue positiva o negativa, porque si es negativa, pero tiene el síndrome, de cualquier forma se sintió lo suficientemente enferma esta persona para acudir al servicio de salud y decir, yo me siento mal, cumplió con la definición operacional de COVID, se le tomó una muestra y resultó negativa, pero ¿qué creen? Está enferma de otra cosa. Puede ser influenza, puede ser otro coronavirus, puede ser un rinovirus, puede ser muchos de los virus que causan resfriado común, que causan también neumonías. Ahí están también, porque aquí no dice si son ambulatorios u hospitalizados. Síndrome COVID, y es muy importante porque además este síndrome COVID, conforme nos vamos acercando al tiempo en el que clásicamente los casos de influenza empiezan a crecer, aquí lo vamos a ver también, porque es síndrome, es sindromático, es la persona que parece que tiene una enfermedad tipo COVID o una enfermedad tipo influenza, que así era como antes de que se introdujera el SARS-CoV-2 a nuestro ecosistema, vigilábamos la temporada de influenza, enfermedad tipo influenza e infección respiratoria aguda grave, como síndromes clínicos que nos dicen cómo está la actividad, independientemente de si la positividad es muy alta, es media o es baja. ¿Sí? Así es como se mide también la actividad del virus de la influenza. Entonces, la siguiente, por favor. El semáforo de riesgo no tiene margen de negociación. Lo que sí tiene es un intercambio con las autoridades locales, las autoridades sanitarias locales. La Ley General de Salud contempla que las personas titulares de los gobiernos de las entidades federativas, incluyendo a la Ciudad de México, son autoridades sanitarias. Se comparte la estimación del riesgo local
con cada una de estas entidades federativas y, como ya lo comenté en un principio, se intercambia si es que hubiera un análisis diferente por parte del propio Estado, que nos pueda decir, oigan, ¿saben qué? Yo aquí tengo los datos que todavía no, por carga de trabajo, todavía no se suben a la plataforma. Ya lo explicó también el doctor Alomía, todavía no se suben a la plataforma, pero están aquí, estamos incrementando el riesgo y estas personas pueden incrementar su nivel de riesgo, pueden mejorar las actividades de mitigación de acuerdo con su análisis local. Por ejemplo, el gobierno del estado de Campeche nos ha compartido en diferentes plataformas cómo ellos, cuando redujeron de rojo a naranja, no abrieron por completo las actividades que se proponen abrir en naranja, sino fueron más cautos. Abrieron menos y así fue disminuyendo también el riesgo. Cuando llegaron a amarillo, abrieron un poco más, pero no por completo, y así hasta llegar al nivel verde. Esa atribución la tienen las personas titulares de los gobiernos de los estados. Para decir, sí, otro ejemplo, Guanajuato, mi estado natal, le mando un saludo a todas mis amigas y amigos de León y de todo el estado de Guanajuato. El estado de Guanajuato, cuando transitó del semáforo naranja al amarillo, el estado de Guanajuato dijo, nos quedamos una semana más en naranja para continuar la mitigación y entonces hacemos el cambio. Eso lo puede hacer la autoridad sanitaria local, eso lo ha hecho en diferentes ocasiones. Entonces, ellos y ellas, como personas titulares de los gobiernos estatales, tienen grandes equipos de salud que pueden y tienen el conocimiento también para replicar la estimación del riesgo y así hacer equipo con nosotros para saber cómo ven ellos desde el ámbito local la estimación del riesgo. La siguiente, por favor. ¿Qué pasa si no respetamos un semáforo? ¿Qué pasa? La siguiente, por favor. Entre otras cosas pasa esto. Un semáforo en la calle. Pero así como puede haber un accidente de tránsito, de tráfico entre dos autos, también un auto puede atropellar a una persona, porque no se respeta. Y entonces, si nosotros no respetamos el nivel de riesgo, podemos ir atropellando los derechos de las demás personas que son mis vecinos, mis vecinas, mi familia, mis amigos, mis amigas. No hay que ir atropellándonos, hay que respetarnos. Y por último, para no atropellarnos entre nosotros, hay que mantener las medidas básicas de prevención. Mantén la sana distancia, lava tus manos frecuentemente, ventila tu casa y lugar de trabajo, usa tu cubrebocas correctamente. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Cortés Alcalá.